Ya, estamos con todo va a estar bien en este chilito tan acontecido. Tenemos una especie de crisis del Estado más o menos seria. No pasa un día en que no se sepa otra, compadre. Crisis de transparencia, de mal manejo de recursos públicos, de frescos que se la llevan en carretilla para casa. Para los más vulnerables en La Plata, no, topón para adentro, compadre. Tenemos un problema ahí serio, pero tenemos también contingencia. Mañana terminan las campañas previas a la elección primaria del oficialismo. El domingo vamos a ver cuál de esos 4 candidatos va a representar a la izquierda, centro-izquierda, en la elección de fin de año de presidente. Ese resultado va a modificar todo lo que venga, probablemente a días más, como campaña para saber quiénes, qué team, qué equipo, qué partido, qué conglomerado va a dirigir los destinos de este país a contar de marzo del próximo año. Porque ustedes lo pidieron, porque le fue muy bien. Queremos seguir conversando de coyuntura con alguien que estuvo hace no tanto, que es director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, don Marco Moreno. Por favor, Marco, adelante, si no es tan amable. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Qué gusto tenerlo de nuevo por acá. Oiga, te invito, Marco, a sentarte. Oye, es verdad, le fue bien a la conversación política que tuvimos el otro día los dos acá, que fue muy entretenida para mí también. Como que la gente está reenganchando con el tema político. Hay, no sé si, ¿cómo lo ves tú? Pero hay calor, hay temperatura política ya. Bueno, normalmente días antes de la elección se comienza la gente a tratar de informar, ¿no? La gente está tomando su decisión cada vez más cerca del momento de la elección. Estamos, como tú dices, mañana se cierran las campañas. Claro. Y por lo tanto viene el silencio y la gente dice, bueno, primero, ¿tengo que ir a votar o no? Porque recordemos que esta elección es con voto voluntario, ¿no es cierto? Y participan solo los militantes de los partidos que organizaron esta primaria, ¿no es cierto? La organiza el CERVEL, pero están, digamos... Esos pueden votar y cualquiera que no milite en un partido contrario. En ningún partido, claro, en un partido contrario. Exactamente, independientes y no militantes de partidos políticos, salvo los militantes de esta elección. Ahora, ese es el problema, ¿no es cierto? Que la campaña no ha estado muy caliente, podríamos decir, salvo un periodo donde se dijeron algunas cosas. Que le haya ido bien a la conversa el otro día en términos de sintonía de Acción Ciudadana significa que la cosa ha tomado alguna temperatura, creo yo. Sin embargo, Marco, mi impresión es que este domingo va a ir a votar no tanta gente porque hay poco ambiente, porque es voto voluntario y porque... da la sensación, uno lo escucha en la conversa, ahí no se va a decidir quién va a ser el próximo presidente de Chile. Bueno, son dos temas. Uno es la participación, que tú acabas de poner el punto central, digamos. Hace 4 años atrás, en esta misma primaria, este mismo sector, hubieron 2, pero en esta primaria este sector participó 1.700.000 personas. ¿No? Harta gente. La expectativa es que a lo menos se llegue a ese piso, ¿no? ¿Tú crees que eso va a ocurrir? Debieran estar entre el 1,5 millones y el 1.700.000. Pero ¿no? cerca. Cerca de eso, porque claro, si uno sumara linealmente la militancia de cada uno de los candidatos, ¿no es cierto? Llega a un volumen de votos que podría proyectarlo a 3 o 4 y por lo tanto podría llegar a ese número. Es cierto lo que tú dices, que al no ser tan digamos, controversial las diferencias entre los candidatos, motiva poco especialmente a los independientes, por eso que se dice que esta puede ser una elección entre militantes. Y ahí, entre militantes... los partidos que tienen más capacidad de movilización, el Partido Comunista, por ejemplo, tienen más posibilidades de éxito electoral. Y te la juegas, Marco, porque tiene 2 ventajas, creo yo, Janet Jara. Una, que puede transformarse en una elección de, como dices tú, de militantes. Y ahí es más disciplina, más participación la que hay de un partido más grande, además, que el PPD, que es el Partido Comunista, ¿no? Coloquialmente se llama el acarreo. El acarreo. Sí, ¿cierto? Claro, tiene esa ventaja, pero además tiene la ventaja de las encuestas, que la están dando como que ha tomado ventaja sobre toda con ciertas cifras más o menos significativas. ¿Te las juegas por un resultado o todavía Sí, las encuestas conocidas hasta el 14, de empezó la veda, y las que circulan en redes sociales tienen un problema, Juan José, que no logran identificar lo que se llama técnicamente el votante probable. El votante probable es la persona que puede votar, que puede participar, ¿no es cierto?, y que ha tomado la decisión de ir a votar. Entonces, las encuestas normalmente conocemos lo que hacen es medir el clima de la opinión, pero no sabemos si esas personas que responden la encuesta, por ejemplo, efectivamente van a ir a votar, por lo tanto, es bien incierto hacer escenario a partir de lo que dicen los encuestados. Uno podría utilizar otros parámetros, por ejemplo, la votación de concejales en el mes de octubre del año pasado. Claro. Esa votación expresa un poco lo que
cada partido político más o menos pesa, ¿no? O podría utilizar, como te decía antes, el número de militantes de cada una de las colectividades. Esos podrían ser datos, claro, que nos pudieran ayudar a poder definir quiénes van a participar en esta elección del domingo. Se estaban pronosticando lluvias también para el domingo, hay vacaciones escolares. Vacaciones escolares, frío, lluvia. Ay. Entonces eso hace un escenario complejo, pero los militantes, ¿no es cierto?, como su nombre lo dice, son muchas veces muy comprometidos, muy activos, sacrificados, ¿no es cierto? Y van efectivamente a votar, los que se movilizan. Oye, sigamos abarcando el espectro político. Esto me pareció inverosímil. Longueira se suma, ¿y por qué podría ser así?, a la campaña electoral de Toá. ¿Qué opináis de esa? ¿La leíste, Marco, no? Sí, la leí. Ahora, lo que plantea de fondo él es que sería absurdo también ir a votar para los militantes de la derecha, ¿no es cierto? Claro. Como pasó, se dice, hace 4 años atrás, cuando fueron a votar por Boris para evitar que Jadwe fuera presidente. Él está diciendo que eso es un error, ¿no es cierto? Porque sería inflar la participación. El tamaño de un sector. Claro, de un sector del oficialismo en este caso, y dejar con un piso de expectativa muy alto, ¿no es cierto?, para la elección del 16 de noviembre. Entonces, esa teoría, la que ha salido ahora hace poquito también del candidato SOS, si es que gana Jara, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso más adelante. Sí, bueno, eso es también un tema que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué crees tú que es...? Bueno, yo de Longueira como político tengo una buena impresión. Debe haber sido, fíjate, en su minuto la UDI Popular, que le encabezaba el partido más relevante de Chile en términos de voto, de influencia de diputados en la Cámara de Diputados. Pero ¿por qué puede querer Longueira, completamente retirado, volver a intentar incidir en lo que va a pasar, crees tú? Bueno, él siempre ha querido seguir siendo un actor relevante. Él fue candidato, fue precandidato presidencial. En 2013. Su bajada permitió que Matei fuera la candidata finalmente del descarte en ese minuto. Entonces, Longueira siempre se ha resistido a dejar de ser un actor relevante de la política, especialmente en el sector de la derecha, ¿no? Y esta carta que estábamos viendo publicada en el Mercurio, de alguna manera, es un intento por seguir siendo un actor, seguir influyendo, ¿no? Ahora, se la juega por Matei, por Kast. Yo no la leí, confieso, en detalle, pero no da la sensación que se juegue tanto. No, porque su objetivo en la carta es justamente evitar, como decíamos antes, inflar la participación, ¿no es cierto? Y de que esto se note como que aquí viene una ola del oficialismo que podría arrasar en las elecciones de fin de año. Un poco lo que intenta hacer eso, decir, no es buena idea, ¿no es cierto?, ir a votar por Jara, ¿no es cierto?, porque una candidata con la que más podríamos llegar a acuerdo y entendimiento sería con Toá. Correcto. Oye, sí, tenemos otro titular, ¿sí? Revisamos, sí. Ahí está. No me parece endeudarnos para ver el Chavo del 8. Matei dice que reduciría TVN, Televisión Nacional de Chile, al mínimo atendida a la crisis financiera que arracha ya hace mucho rato el canal público. Mira, ahí tenemos. Mira, no podemos seguir endeudándonos en este momento. La deuda es de 77.000 millones de pesos, es la deuda de TVN. Y uno dice, a ver, ¿los chilenos valoran eso o valoran más bien tener un acortamiento de la lista de espera? Una cosa por la otra pone Matei y se tira encima del Chavo del 8 como si fuera a ser la programación central de Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile hace, y la candidata lo sabe, hace una caricatura pobre, hace muchas otras cosas y tiene un rol, creo yo, significativo, relevante. Yo trabajé 17 años ahí. Creo que se ha desdibujado, pero sigue siendo necesario. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Marco? Y en el directorio del canal hay 3 miembros que pertenecen, ¿no es cierto?, son cercanos, digamos, a lo que representa la candidata. Entonces, de alguna manera, claro, fue una pregunta que se le hizo en el marco de una actividad que había ayer. No era que se refiriera exclusivamente a esto, pero en ese marco, ¿no es cierto?, y ahí se instala la discusión sobre la televisión pública, ¿no? Sí. Y claro, ella de alguna manera, creo yo que baja un poco el nivel, como dices tú muy bien, caricaturizando, ¿no es cierto?, que solo la programación de Televisión Nacional fuera exhibir el Chavo del 8. Que por lo demás normal le va viendo. Sí, pero que además es un referente cultural latinoamericano, o sea, muestra un tipo de cultura, ¿no es cierto?, un etos cultural de la región que es compartido por mucha gente. El ejemplo, claro. Mal el ejemplo, claro, porque de alguna manera eso todavía sigue siendo un componente
y parte de la cultura latinoamericana, ¿no? Lo que representa el Chavo del Ocho. Hay una serie ahora que se hizo sobre Chespirito y por lo tanto el tema está muy en boga. Entonces a lo mejor eligió mal el ejemplo, pero la discusión de fondo es justamente si podemos tener un canal público, ¿no es cierto?, sometiéndolo a la exigencia de la competencia y a un modelo de negocio en donde tiene que autofinanciarse en una parte importante para poder seguir funcionando, ¿no? El modelo tiene que probablemente sufrir modificaciones, un modelo que tiene del año 92, imagínate. Exactamente. 20, 30, más de 30 años. Oye, salió a responder el presidente del directorio, don Pancho Vidal, a ver qué dice. TVN debe existir porque es una garantía de información plural a la ciudadanía. De no existir, podría llegar algún día en que los chilenos se informaran por el canal ruso, RT se llama, Russian Television, o por CNN y Fox. Bueno, es también una caricatura. Yo creo que hay diversidad informativa en Chile, no tanta como deberíamos tener, pero tú ves un riesgo de esa naturaleza. Además, dice Vidal que la derecha le tiene tirria a las empresas públicas. Claro, porque la discusión de fondo es esa, ¿no? Es el rol de lo público. ¿Qué es lo que es lo público? ¿Cómo entendemos lo público? Porque lo que no podemos llegar, ¿no es cierto?, es a pensar que Televisión Nacional es un canal del gobierno. De hecho, siempre en el gobierno se critica. Esa es la batalla, critica, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos porque TVN no los cubre, dice, ¿no es cierto?, sus actividades. Y es porque es un canal público, no del gobierno, ¿no? Yo no sé cómo serán las cosas, pero déjame contarte una experiencia. En mis tiempos yo hice periodismo político ahí en ese canal, entre otras cosas, también economía, etcétera, pero cuando me tocaba conducir debates políticos, era con tal el intento de prolijidad, de ser ecuánime, mostrar la diversidad, que se medía en segundos, no en minutos, en segundos la cobertura para que esta fuera equivalente unos con otros. De tal suerte de darle garantías a todos. Eso está en los estatutos de Televisión Nacional. Sí. Se hacía, no sé, no veo mucha televisión hoy día, no veo mucho TVN, no sé si sigue haciendo, pero se fue particularmente cuidadoso en aquello. Sí, yo creo que sigue haciendo. O sea, a mí me toca a veces ir también y tratan de equilibrar muy bien, ¿no es cierto?, sí. Quiénes son los que están en los paneles, quiénes son los que de alguna manera representan a distintas sensibilidades. Yo creo que eso se ha conseguido. Aquí la discusión, como te digo, es en el fondo por la deuda que tiene Televisión Nacional, ¿no es cierto?, producto, como tú decías, del modelo de negocio, es lo que está en discusión respecto de si queremos tener un canal y tenemos que subsidiarlo, qué tipo de canal queremos tener, claro, porque la ley es del año 92, a lo mejor requiere hoy día revisarse a la luz del cambio en las comunicaciones, ¿no es cierto? Y que además es un modelo único en el mundo, que fue exitoso pero dejó de serlo, entonces bueno, hay que revisarlo, pero hay otros modelos. Así es. Oye, Daniel Fernández debe haber sido director ejecutivo por unos, no me recuerdo exactamente cuántos años, pero fueron momentos particularmente exitosos de Televisión Nacional de Chile. Veamos lo que tuvo que decir, entiendo, en una radio sobre este tema. Lo tenemos. Yo lo que creo es que un canal público es una virtud, debería existir, pero sí un canal público con audiencia. O sea, estos canales como hay en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son de nicho público, yo no les veo mucho sentido. ¿No? Es como subsidiar, por decir, subsidiar. O sea, no le ve mucho sentido reducirlo al mínimo. No, porque ¿qué rol tiene? ¿Para qué tienes un canal público que se supone que influye en la pauta periodística y tiene otra programación diferente, se supone? Si al final lo va a ver el 2% de la población y vas a subsidiar eso. Yo no le veo sentido. Yo creo que el tema es recuperar la audiencia. O sea, la dificultad, la idea de los canales es la conexión con la audiencia. Tiene razón, Daniel, jibarizarlo no tiene sentido, no cumple lo que quede de eso, ninguna función pública relevante. Ok, la opción es, arreglamos el modelo y subsiste como garantía, como dice Vidal, o lo hacemos desaparecer nomás. Y en esa época, que él fue director, que tú trabajabas en Televisión Nacional, fue una época exitosa, ¿no es cierto? Tenía excedentes, le entregaba utilidades, le devolvía utilidades al Estado. Entonces, claro, aquí hay un problema con... Hacienda las retiró. Claro. Don Andrés Velasco. Don Andrés Velasco. Pero es que cambió también el ecosistema. Hoy día el mundo digital obliga a pensar en otras modalidades de televisión, ¿no es cierto? Y por lo tanto... Como tú muy bien dices, yo también coincido con eso, hay que revisar la ley justamente para entrar a esta discusión de fondo, no en la forma, sino que en el fondo. Ya. ¿Seguimos? ¿Qué viene ahora, profesores? Presentar una candidatura una candidatura como in extremis, ¿no es cierto? Se llama Jara. El plan que tramaría la democracia cristiana ante eventual derrota de Toad en la primaria y victoria de Jara, ¿no? Mira, y tenemos otro al tiro vinculado con esto, a verlo. Maine Nichols dice, se abre, mira, a río revuelto, maestro, ¿ah? Claro. Se abre a ser candidato presidencial de la ADC. No vamos a acercarnos a nadie que quiera estar, a nadie que quiera estar con
Nosotros, dice Harold Mayne Nichols, que es un hombre que está juntando las firmas para ser candidato independiente, pero que ve con buenos ojos la plataforma electoral que le puede ofrecer la democracia cristiana, con la que parece tener algún nivel de sintonía, según se lee de esta declaración. ¿Tú ves una posibilidad toda afuera? El centro queda desguarnecido, el centro izquierda queda desguarnecida. ¿Ves un orificio ahí? Bueno, yo creo que sí, porque de alguna manera el techo electoral del Partido Comunista en elecciones nacionales, ¿no? La primera vuelta de la elección nacional entre el 10 y el 12%, ¿no? No alcanza a entrar entonces eventualmente al balotaje, a la segunda vuelta. Por eso que se instala esta idea del candidato de salvataje o SOS, ¿no? La democracia cristiana, como partido constituido formalmente, podría presentar un candidato. El plazo para inscribirlo es hasta el 18 de agosto. Podría presentar un candidato de la democracia cristiana o un independiente patrocinado por la democracia cristiana, como es la oferta que está planteando Mike Nichols, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver, como tú dices, con esta sensación que ha ido instalándose respecto de que la oferta para atraer a lo que llamamos el centro, que en realidad son los electores moderados, los electores gradualistas, que quieren cambios, pero cambios... La concertación en su minuto, exactamente, mejor, que quieren cambios graduales, no cambios revolucionarios, cambios graduales, quieren cambios. Bueno, eso se podría captar mejor con un tipo de candidato distinto a Janet Jara, ¿no? Evidentemente esto también se dice a pocos días de la elección, en donde puede ser un factor que lleva a la gente también a pensar para tomar su decisión. Recordemos que el socialismo democrático, el PPD, el Partido Radical, todos esos partidos quedan inhibidos de presentar candidatos. Así es. Por eso se le abre un espacio a la democracia cristiana, que no participa de esta primaria. Que sin embargo apoya formalmente a Carolina Toá, pero no participa en la primaria. De hecho, sus militantes demócratas cristianos no pueden ir a votar. Los militantes ¿cierto? No pueden ir a votar los militantes demócratas cristianos, porque no inscribieron en el momento en que había que hacerlo en mayo, ¿no es cierto? O patrocinar la candidatura, en este caso a Carolina Toá. Por lo tanto, quedan expectantes la democracia cristiana, que ha jugado un rol en los últimos años de ser un partido bisagra, ¿no? Que se mueve entre achicado, pero clave. Pero clave porque todavía tiene un número de diputados, todavía tiene una bancada en el Senado, por lo tanto, ha jugado ese rol bisagra que se llama, y aquí entonces se estaría abriendo una posibilidad. Algunos han hablado del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como una opción. Recordemos que él compitió también hace algunos años atrás y fue derrotado, cuando nadie quiso ser candidato, ¿no? Y también el propio presidente actualmente presidente de la democracia cristiana, el diputado Undurraga, ¿no? Claro. Que podría ser opciones si es que... Pero Frei Ruiz-Tagle tiene 82, 83, corrígeme por ahí, no ha manifestado ningún interés. Es un hombre opinante respecto a la coyuntura, pero su candidatura nadie la ve realmente mucho, creo yo. No, por ahora no, a pesar de que él está bien. Yo lo he visto un par de veces, se ve una persona muy completa, buena salud, muy bien de salud, muy metido también en la coyuntura, y por lo tanto muchos dicen, bueno, en un escenario de esta naturaleza esto podría pasar. Eso fraccionaría evidentemente al oficialismo, ¿no? Generaría una división muy profunda y tendríamos en la práctica una primaria en la primera vuelta. Exactamente. ¿No? Otra primaria. ¿Sería más potente Frei Ruiz-Tagle que Mayne Nichols por la DC, dices tú? Yo creo que sí. No, yo creo que, claro, él es un candidato de la democracia cristiana, de la cultura demócrata cristiana, totalmente, presidente demócrata cristiano, hijo de presidente. Entonces, claro, de la familia, de los príncipes de la democracia cristiana. Entonces, Mike Nichols es la opción, porque él está juntando firmas. Tiene que juntar las firmas, tiene hasta el 10 de agosto por ahí para juntar las firmas, y esto le evitaría seguir juntando firmas si fuera patrocinado por la democracia cristiana. Claro. Oiga, tenemos más titulares ahí para seguir revisándolos. A ver. Suspendida directora del INVA, denuncia al alcalde Desbordes, acusa de daño psíquico en su contra. No sé cómo lo ves tú, Marco, pero es el típico caso, más allá del caso del INVA, que es re interesante mirarlo, qué sé yo. Pero a propósito de la gestión de Desbordes, el clásico caso, creo yo, de otra cosa es con guitarra clara. ¿Sí o no? Sin duda, porque la expectativa que tenían los habitantes de Santiago y también muchas personas era que efectivamente la llegada de Desbordes pudiese hacer de cargo de los problemas de seguridad, de orden público, de los que se le criticaba era Gracie Hasler, pero lamentablemente Mario Desbordes se ha centrado mucho en seguir siendo todavía un actor político relevante, ¿no? Está en esa discusión, y evidentemente este caso, el caso de Sierra Bella, le copan demasiado tiempo, ¿no es cierto?, para dedicarlo a lo esencial importante, que es lo que la gente, me imagino, en Santiago quiere: orden público, seguridad, terminar con las incivilidades, ¿no es cierto?, que vemos a diario en la comuna de Santiago. Yo hace mucho rato que no voy al centro de Santiago.
Pero me contaba alguien que vive ahí que, no sé, Las Targas es un mercado persa. Sí, yo trabajo ahí en la Universidad Central, en el centro, en el Parque Almagro, y evidentemente las incivilidades se siguen expresando de una manera muy... Cambio muy no ha evidente. habido. No ha habido, y lo que se espera entonces es que Mario Desbordes ahora pueda hacer una gestión justamente más enfocada en eso. Él dice que es un problema estructural y tiene razón. Porque esto no lo resuelve un alcalde, sino que es más amplio y por lo tanto habría que esperar una acción más integrada del gobierno nacional, del gobierno subnacional y del gobierno local. Ya, pero ha mejorado un poquito la cosa, se ha mantenido tal cual estaba, a tu juicio, como habitante laboral de Santiago. No, ha mejorado un poco. Sí, ha mejorado un poco. Sigue habiendo situaciones que evidentemente se magnifican también en la agenda, pero evidentemente uno esperaría más todavía de la gestión del alcalde Desbordes. Ahora, en algún minuto fue plataforma política ser alcalde de Santiago, salir a saludar en la noche de la elección ahí en el balcón, en la Plaza de Armas. Hoy día la sensación más bien de ser un cacho, sí. ¿o no? Y nadie ha ganado una elección siendo alcalde, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo le va a Carolina Toá, que fue alcaldesa de Santiago, recordemos, y si pasara o sea, ganara la primaria y pasara a la primera vuelta, vamos a ver cómo sería su desempeño. Ya, tenemos próximo titular, ¿sí? ¿Hay más? Hay más de 1.100 millones en hora, 1.100 millones por Dios. En horas extras detectan millonario desorden durante último año de Carolina Naitao en Peñalolén. Bueno, ella es exalcaldesa, fue la que sucedió a Claudio Orrego, hoy día subsecretaria de Seguridad Pública, ¿no? Sí. El caso de ella es interesante mirarlo, pero en general, cuando uno ve las cifras en la municipalidad de Talca, 10.000 millones en un año. Tenemos, yo decía al inicio de la conversa, con una crisis como estado de transparencia, de manejo de fondos públicos, de frescos que se llevan la plata de los más vulnerables en carretilla para la casa, Marco. Es que ese es el problema. Hay una sensación de que nosotros tenemos un sistema de baja responsabilidad. Nadie le cobra cuentas a nadie por lo que hace. Hemos visto lo que pasó con las acciones de la Contraloría, hemos visto la denuncia por el tema de las licencias médicas, esto que estamos agregando ahora, pero los ciudadanos se quedan, muchos que nos están viendo ahora, con la sensación de que, bueno, pero aquí no va a pasar nada. Y de hecho eso es lo que ocurre, no pasa nada. Entonces, acuérdate tú durante la pandemia que se le enrostraba al ex Contralor Bermúdez porque no había hecho nada con las personas que se le habían entregado a funcionarios públicos, el bono, ¿no es cierto?, para enfrentar la crisis, no teniendo que haberlo recibido, y lo recibieron igual, y eso quedó en nada. Entonces, esta sensación de que el sistema está roto, de que no se resuelven las cosas, que a pesar de que se hace la denuncia, ¿no es cierto?, no tiene ningún efecto, es lo que de alguna manera genera un desincentivo en la gente. Sí, pues ¿tú ves con algún candidato con la energía suficiente para cambiar el estado de cosas en este sentido? Es que esto, ¿o son todos un poco más de lo mismo? Sí, yo creo que esto requiere una política de Estado, no de un gobierno, no de un candidato. Tal como enfrentamos el tema de la reducción de la pobreza como Estado, ¿no es cierto? Y logramos bajarla, fuimos muy exitosos. Aquí habría que hacer algo parecido, ¿no es cierto? Cómo poner límite y control a la corrupción, ¿no es cierto? Porque estamos pasando, y ese es el peligro, estamos pasando de actos de corrupción que son puntuales, que se reconocen, que son castigados. Podría eso llevarnos a lo que ha ocurrido en otros países, a un estado de corrupción donde la corrupción se generaliza. Ese es el riesgo, pasar de actos a un estado de corrupción es lo más complicado para un país. Sí. Así nomás. Próximo titular. ¿Cómo dice? Nos vamos a la cosa internacional que también está particularmente apasionante. Dice Mr. Trump, que ha dicho tantas cosas en estos días, pero dice, bueno, Trump confirma conversación telefónica con Putin. No necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo. Le dice, y lo pone, mira, la foto es decidora en ese sentido también, él por encima de Putin, que yo creo que fue parte de lo que pasó como derivada de esta intervención de Estados Unidos en lo que es Irán e Israel, con un poderío militar que Rusia no está en condiciones ni ha estado de exhibir. China es mucho más pragmática, el otro gran titán, ¿no? China no se va a meter si no están directamente comprometidos sus intereses. ¿Por qué no se cerró de parte de Irán el estrecho de Hormuz? Porque ahí pasa el 40% del petróleo chino. Claro. Entonces, bueno, pero China ahí. Pero es Trump el hombre que digita hoy día en la política internacional. La guerra de los 12 días, como se le llama justamente al conflicto, evidentemente tiene un actor aquí en Putin que está, digamos, siempre con la sospecha de que Rusia está detrás de muchas de estas operaciones. Entonces, por eso el llamado que le hace Trump, necesito resolver esto contigo, ¿no? Resolvámoslo, pero de verdad. Porque hasta ahora, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que hemos visto es esta alianza de Rusia con algunos países que de alguna manera son los que generan el desorden, ¿no? En este orden que había, hoy día hay un desorden mundial, y de alguna manera Rusia es un actor relevante que está todavía enfrentado a una guerra con Ucrania. De repente se nos olvida la guerra con Ucrania, esa sigue desarrollándose, y evidentemente no vemos viso de que esto se resuelva, ¿no? Ahora, a propósito de Rusia y de la coyuntura interna nuestra,
Marco, ¿cómo ves, cómo evalúas, cómo analizas la reunión, la invitación aceptada y va a concurrir del presidente de Chile, Gabriel Boric, a la cumbre del BRICS ahí en Brasil? Que es un grupo inicialmente pequeño, pero ampliado. Entre las ampliaciones está Irán, pero es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Así es. Esos son algunas democracias y algunas dictaduras. Claro. Y hay países en los que no se respetan los derechos humanos, por ejemplo Irán, por ejemplo China, en fin. Y son algunas llamadas democracias iliberales como Rusia, ¿no es cierto? Como Rusia. En donde hay, digamos... India es una democracia, pero una sociedad de casta. Por supuesto. Entonces, la democracia liberal, con libre acceso de todos a todos los cargos públicos, a todas las posibilidades de oportunidad, no se da en India. No son estos países que conforman la gran mayoría de ellos. Bueno, la invitación, y el gobierno lo ha señalado con mucha claridad, es en un rol, ¿no es cierto?, de observador al que va el presidente, de invitado. Chile no ha tomado la decisión de participar. Ahora, muchos dicen, lo que pasa es que nuestro principal socio comercial es China, ¿no? Sí. Y por lo tanto las relaciones con China es algo que se debe cuidar. Ahora, eso tiene efectos también sobre lo que estábamos viendo antes, la política multilateral, porque Estados Unidos está exigiendo a los países, ¿no es cierto?, cierta toma de posición respecto del conflicto con Irán, ¿no es cierto? Y América Latina mandó a decir, ¿no es cierto?, quiero saber cuál es la posición de América Latina en relación con el conflicto. Entonces, aquí tiene que ser muy cauteloso el presidente. Recordemos que según la Constitución chilena, el presidente es el responsable de las relaciones exteriores. No tiene que consultar una decisión de esta naturaleza, por ejemplo, si quisiera ingresar al BRIC, pero evidentemente tiene que hacerlo con cuidado, porque aquí hay que manejarse muy bien en los equilibrios y en el plano internacional son muy frágiles. ¿Prudente, a juicio tuyo, el presidente en estas materias? Bueno, a nivel internacional, en algunos casos, la gran mayoría había actuado bien, pero en algunos otros tiende, ¿no es cierto?, a dejarse llevar por un impulso, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre aquí es lo que se llama el efecto bandera versus el efecto desgaste. El efecto bandera es cuando tú tomas posición y dices, mira, vamos a hacer esto, y al principio la gente te puede apoyar, pero después cuando esto se van pasando los días, ¿no es cierto?, vamos conociendo nuevas cosas, evidentemente se comienza a generar otro fenómeno que es el desgaste, ¿no? Y eso estuvo un pelito, ¿no es cierto? Si es que este conflicto no se terminaba, estuvo en un pelito, porque el presidente Boric sacó un tuit en X muy temprano de iniciar el conflicto, dando y tomando una posición respecto de la violación al derecho internacional. Entonces, muchos criticaron esa decisión, pero el presidente, claro, está dentro de sus atribuciones, pero si esto se hubiera seguido manteniendo, por suerte terminó en los 12 días, ¿no es cierto?, el efecto podría haber sido de desgaste respecto a esa posición en el caso de Chile. Oiga, ya, vamos a seguir con la política, pero con un tono distinto, más festivo, diría yo. Él eligiendo en pantalla 3 opciones, don Marco Moreno. ¿Quién o cuál de ellos fue el mejor alcalde, dirías tú? Está difícil, ¿eh? Carter, Jadwe, y está el exalcalde de Puente Alto. Codina, sí. Codina. Bueno, Codina yo creo que es una buena gestión, ¿eh? Sí, Codina es una buena gestión. Al último se enredó por su participación política, pero yo creo que en una zona complicada como es Puente Alto, ¿no es cierto?, de las comunas con más altos niveles, ¿no es cierto?, de inseguridad, población vulnerable. Además, la comuna más mayoritaria de Santiago, evidentemente, es una 600.000 habitantes. Bastante adecuada, distinto que Recoleta, que es una comuna más pequeñita, y La Florida, que también es más bien de clase media, y por lo tanto creo que Codina hizo una buena gestión a cargo del municipio en el periodo. Además, tiene la gracia que tienen pocas personas que provienen de la derecha, que es gobernar en este caso ediliciamente en sectores populares. Probablemente sea candidato a diputado por ese distrito. Sí, claro. Vamos con lo que viene. El próximo Eligiendo la Historia será más dura con Ricardo Lagos, con el expresidente Piñera, con Gabriel Boric. Los legados aquí en el fondo están en juego, ¿ah? Sí, la historia finalmente y el tiempo suele atenuar las diferencias, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una visión mucho más positiva incluso de lo que fueron los gobiernos de Sebastián Piñera, ¿no? Respecto a Piñera 2, ya está atenuado. Sí, está atenuado. Lo que fue esa crisis política gigantesca. Pero muy compensado por el manejo de la pandemia, por ejemplo. En el caso de Boric probablemente pase lo mismo. Yo creo que en los primeros años, ¿no es cierto?, él va a seguir siendo un actor relevante. Recordemos que va a salir de la moneda muy joven. 40 añitos. Pero evidentemente yo creo que en la medida que pase el tiempo se van a ir valorando, como suele ocurrir, porque la historia es un bálsamo, ¿no es cierto?, o el tiempo más bien, que termina atenuando las diferencias y las visiones críticas sobre los gobernantes. Como figura histórica, yo me tocó entrevistarlo muchas veces a todos, salvo a Boric, pero como diputado sí varias veces, pero a Piñera y a Lagos muchas veces. Yo diría que Lagos
es el expresidente con mayor estatura de estadista. Exactamente. Esa es mi opinión. Pero esa estatura y esa pasada de la historia, tengo la impresión que respecto de él, incluso en su propio sector, se ha ido desgastando. Sí. Es más crítico en su sector que en el conjunto del país, ¿no? Sí. Pero es muy interesante lo que tú decías, porque el rol de estadista no lo tienen todos los presidentes. Pues alguien puede ser presidente de la República, pero de ahí a ser estadista yo creo que... Y esa es la diferencia que marcó, por ejemplo, Aylwin, Lagos, de alguna manera, que lograron ser dos presidentes que les tocó periodos complejos. Uno porque tuvo que hacer la transición, Aylwin, ¿no es cierto? Y Lagos porque era el primer presidente socialista después de Salvador Allende. Entonces, de alguna manera, eso creo que puede ayudar en el juicio de la historia respecto de Ricardo Lagos. Oiga, Robertico Marcelo, ¿usted conoce o ha escuchado el dicho siguiente? ¿Caballo bueno repite? Sí, pues. Estuvo extraordinariamente entretenida la primera conversa que hemos repetido con Marco Moreno. Esta conversación, Marco, ha sido muy interesante y muy entretenido volver a tenerte acá. Muchas gracias. Todo va a estar bien. Profesor. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Encantado. Usted se queda, no espera porque viene un actorazo ahí, un chiquillo exitoso, ícono de las teleseries, que hoy día está en eso y en algunas otras cosas más bien en teatro. No se vaya.